Ayuntamiento de Algeciras saca pecho de su gestión económica. El alcalde José Ignacio Landaluz y la delegada de Economía y Hacienda María Solanes viajaron la semana pasada a Madrid para reunirse con responsables del Ministerio de Hacienda y repasar el plan de sostenibilidad municipal. Desde el consistorio aseguran que se están cumpliendo los plazos de pago, que la deuda heredada sigue reduciéndose y que se garantiza tanto la atención a proveedores como la inversión en la ciudad. Según el equipo de gobierno, por primera vez desde el año 2012 no ha hecho falta recurrir al Fondo de Ordenación, lo que demuestra, dicen, que las cuentas municipales están hoy más saneadas que nunca. María Solanes, teniente alcalde delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Algeciras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? Bueno, María, cuéntame cómo fue esa reunión en Madrid con responsables del Ministerio, también con el propio alcalde de Algeciras, con José Ignacio Landaluz. Cuénteme cómo fue esa reunión. Pues sí, mira, el pasado miércoles fuimos a Madrid, acudimos a la llamada del Ministerio de Hacienda y la verdad es que sabíamos a lo que íbamos porque nosotros íbamos con la convicción de que habíamos cumplido y que estábamos haciendo las cosas bien y que íbamos con los deberes hechos. Empezamos el mes de septiembre con muchas ganas y con ganas de escuchar lo que estábamos también ya haciendo bien y todo lo que habíamos cumplido. La reunión empezó con: estáis con el ahorro neto positivo, habéis cumplido la regla del gasto, lleváis 10 meses consecutivos cumpliendo el pago a proveedores, lleváis 10 meses consecutivos cumpliendo la morosidad, con lo cual a nadie le amarga un dulce el ir y el ver cómo el trabajo, no del alcalde, no de la concejala, no del equipo de gobierno, del alcalde, de todo el Ayuntamiento de Algeciras, tiene sus buenos frutos en resultados, que resultados económicos de donde venimos. No era una tarea fácil y no ha sido, Adrián, una tarea fácil el llegar donde estamos hoy. Cuando hablamos de plan de sostenibilidad municipal, María, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de plan de sostenibilidad estamos hablando de las reglas del juego. Vale. En el momento que nosotros acudimos al Ministerio de Hacienda en el año 2021 y le decimos: queremos pagar, pero no al ritmo que usted me está exigiendo. Es imposible. El Ministerio de Hacienda nos escucha y nos pone unas reglas del juego. Nosotros hemos cumplido esas reglas del juego al 100%. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que a día de hoy hemos cumplido, Algeciras ha cumplido hasta la última coma de ese plan de sostenibilidad. Y eso se redunda en que a día de hoy nos ampliaron el plazo para poder pagar la deuda 20 años más. ¿Por qué? Porque somos de fiar, porque hemos cumplido, porque nosotros dijimos vamos a pagar 5 millones y el Ayuntamiento pagó 5 millones, porque nosotros dijimos nos vamos a poner al día con los proveedores y el Ayuntamiento de Algeciras se ha puesto al día con los proveedores. Entonces, eso hace que el Ministerio confíe en ti y eso es lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, confiar en Algeciras. El Ayuntamiento no ha tenido que recurrir al Fondo de Ordenación. Es la primera vez desde el año 2012. Para que la gente se entere en casa, María, corrígeme si me equivoco, el Fondo de Ordenación es como un préstamo que da el Estado a los ayuntamientos para que hagan frente a sus gastos y eso luego lo puede devolver a largo plazo y a intereses más bajos de lo que está el mercado financiero, por así decirlo de esa forma. ¿Qué supone para el Ayuntamiento de Algeciras no acogerse a este Fondo de Ordenación después de 13 años prácticamente? Lo has explicado perfectamente, Adrián. Mira, la deuda del Ayuntamiento, yo lo he explicado alguna vez, Vale. Está dividida en dos partes. Por un lado, tenemos 83 millones que se encontró José Ignacio Landaluz cuando llegó a la alcaldía de préstamos con bancos a unos intereses de hasta el 7%, que a día de hoy quedan 13 por cancelar y que si Dios quiere a 31 de diciembre de este año vamos a pedir la cancelación anticipada, con lo cual los préstamos con los bancos serán un mal sueño para nuestros vecinos. De esos 83 millones, de esos 13 préstamos que quedan, José Ignacio Landaluz jamás ha pedido ninguno. Pero son 13 préstamos entonces de la época de lo que queda, socialista. De corporaciones anteriores. Vienen arrastrados y es lo que se encontró José Ignacio Landaluz cuando llegó a gobernar. 83 millones de euros en préstamos con los bancos. Intereses de hasta el 7% de algunos de ellos. ¿Qué vamos a hacer? A 31 de diciembre vamos a pedir la cancelación anticipada, que había uno que vence en el 2029, otro que vence en el 2030, y eso va a suponer un ahorro para las arcas municipales de medio millón de euros. Y eso no se va a refinanciar, eso se va a pagar. Se va a pagar hasta el último céntimo. Y entonces esos 13 que quedan serán un mal sueño. Los bancos, nos olvidamos de los bancos en el Ayuntamiento de Algeciras. Y nos va a quedar la deuda al Ministerio.
Es la única deuda que quedaría al ayuntamiento a 31 de diciembre. Es una única deuda que es una gran deuda. O sea, vamos a ver dónde estamos. Pero hay que explicar también de dónde viene esa deuda. Esa deuda, recordemos que por liquidación, cuando José Ignacio Landaluce llega a la alcaldía, se encuentra 122 millones de euros solo a proveedores. En el año 2012 habla con el ministerio y le dice: estos señores tienen que cobrar porque han prestado un servicio a Algeciras. Deuda, por supuesto, no generada por José Ignacio Landaluce. Y se pide un préstamo al Fondo de Ordenación, al Ministerio. ¿Qué es lo bueno que tienen los préstamos con el Ministerio? Que el interés, hay algunos que es a cero, con lo cual está súper bien porque a las arcas municipales no les supone nada más que devolver lo que han pedido. Cero intereses, claro. Efectivamente, tiene cero intereses. Eso, por un lado, están los 122 millones de euros a proveedores, las operaciones a tesorería que hubo que reconvertir hablando con el Ministerio porque tampoco se atendieron nunca jamás, sentencias que han ido llegando. El otro día yo lo decía, nos preguntaban ¿cuánto es la deuda que se encontró José Ignacio Landaluce? La deuda que se encontró a José Ignacio Landaluce en 2025, o sea, la del 2011 en 2025, porque dése cuenta que hay sentencias que han sido a lo largo de los años, de mala gestión socialista, pero a lo largo de los años. Y esa, a día de hoy, se podría contabilizar en 310 millones de euros aproximadamente. Una auténtica barbaridad a lo que se ha enfrentado José Ignacio Landaluce, qué situación ha revertido y dónde estamos a día de hoy. Y respecto a su pregunta de no acogerse al Fondo de Ordenación, dentro de la ley te dice que lo primero que tienes que atender es la deuda bancaria. ¿Y qué hace el Ministerio? Para que tú puedas cumplir esa ley y no dejes sin pagar a los proveedores, te dice: lo primero que tienes que hacer es pagar la deuda bancaria, pero yo te voy a prestar lo que te corresponde pagar anualmente. Vale. Y eso es los vencimientos de créditos de mercado. Entonces, este año nosotros no vamos a acogernos a esos vencimientos de créditos de mercado, sino que directamente el ayuntamiento va a pagar lo que le corresponde en la anualidad que le corresponda. Con lo cual, estamos de enhorabuena. Supongo que ahora con la cancelación de estos 13 préstamos a 31 de diciembre, la deuda comenzará a bajar más rápido, ¿no? Efectivamente, esa es la idea. Nosotros hemos ido estructurando la economía municipal, que no ha sido tarea fácil, y a día de hoy estamos en posición, José Ignacio Landaluce ha pagado 80 millones de euros de deuda, ha pagado. ¿Qué pasa? Pues que ahora se va a notar más. No es que no la hayamos afrontado, sí se ha afrontado, lo que pasa que ha habido circunstancias que no han permitido que la deuda fuera bajando. Dese cuenta que en el año 2021 nos acogimos a un fondo a proveedores de los que sacó el Ministerio, en los que 9 de cada 10 facturas que se pagaron eran de época socialista. Entonces, que la gente sepa cómo estaba la economía y cuántos años nos ha costado revertir esa situación, eso sí, haciendo inversiones como nunca, atendiendo a proveedores como nunca, atendiendo a colectivos sociales. Entonces, creo que es verdad que estamos de enhorabuena y que ojalá, y que no se pueden lanzar las campanas al vuelo, y que hay que seguir trabajando muchísimo para mantener esta situación. O sea, que lo ideal es mantener la situación en la que estamos hoy, pagando deudas, atendiendo a proveedores, invirtiendo en Algeciras, entonces prestando más y mejores servicios y manteniendo los niveles de ingresos que a día de hoy se mantienen sin tocar el bolsillo a los ciudadanos. Ahora hablaremos sobre eso, sobre el tema de los impuestos, María, pero quiero hacer pausa en el tema de los proveedores. Es un objetivo que os marcáis desde el equipo de gobierno, ¿no? Mantener siempre a cero la deuda a proveedores. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? ¿Se está pagando en plazo a los proveedores del Ayuntamiento de Algeciras? Sí, efectivamente se está pagando en plazo a los proveedores del Ayuntamiento de Algeciras. Trabajar para una administración pública no es lo mismo que ir a una tienda a comprar fruta, que tú vas, compras la fruta, la pagas y te la dan y te la llevas a tu casa. Aquí no es así. En el ayuntamiento hay un proceso en el que el proveedor ingresa su factura en fase, rellena el formulario que corresponda, eso pasa a intervención la distribuye al órgano gestor, que en este caso es la delegación correspondiente, la supervisa el técnico, la informa, corresponde que ese pago se va a realizar en
en base a un contrato, la firma el concejal, vuelve a pasar a intervención, en intervención pasa a Hacienda, de Hacienda pasa a Junta de Gobierno y de Junta de Gobierno pasa a Tesorería. Eso es el recorrido de una factura. Fecha de controles, ¿no? Efectivamente. Entonces, no es la inmediatez que nos gustaría. Claro. Pero bueno, además de eso, sí que es verdad que cada vez esos plazos los estamos haciendo más cortos. Y sí que es verdad que estamos cumpliendo con los proveedores. Esta mañana, a las 10 de la mañana, se aprobaba, se daba el pistoletazo de salida a los pagos del mes de octubre ya, de principios de octubre. Y se han pasado por la Comisión de Hacienda más de 3,5 millones de euros, que el viernes serán aprobadas por Junta de Gobierno y, si Dios quiere, pasarán a Tesorería para ya poder pagar. Entonces, a partir de ahí, empezarán los plazos a contar de pago medio a proveedores, y la morosidad sí que empieza a contar desde que el proveedor mete la factura en fase y pasa a intervención. Desde ahí cuenta la morosidad y son 60 días lo que tú tienes para pagar esa factura. Y el PMP son 30 días porque es desde que se aprueba la factura, lo que tú tardas desde que la factura está en tesorería hasta que se abona. Eso tiene que ser menos de 30 días para cumplir los plazos legales. Y desde que el proveedor pone su factura en fase hasta que se paga, tenemos 60 días y eso es lo que mide la morosidad. Sin embargo, María, el discurso del equipo de gobierno en materia económica choca con lo que dice la oposición, con lo que dice el PSOE, lo que dice Vox. Ambos partidos coinciden en que el ayuntamiento vive una situación financiera delicada, citan incluso informes de la AIREF, dicen que el ayuntamiento está en riesgo muy alto de sostenibilidad financiera. Ante estos mensajes tan opuestos entre el equipo de gobierno y la oposición, el ciudadano supongo que se encuentra o se enfrenta, mejor dicho, a una pregunta inevitable. ¿A quién creo, no? ¿Quién lleva razón? Bueno, yo creo que la razón la lleva la verdad. Y la verdad es que los informes no mienten. No se puede maquillar un informe de morosidad. No se puede maquillar un informe de pago medio a proveedores, que lo hace un habilitado nacional, señores. ¿Que de qué estamos hablando? Que la misma persona que lo hacía cuando decía que tardábamos en pagar 2.000 días, dice que tardamos en pagar 16, que es que son magnitudes económicas que te dice la ley cómo tienes que computarlo. Ahí no hay trampa ni cartón, insisto. Entonces, que le digan a una que estamos falseando un informe de morosidad, pero Adrián, yo creo que los ciudadanos, pese a lo que puedan pensar, los ciudadanos son gente inteligente. O sea, no podemos pensar que aquí, que la gente se cree cualquier cosa que tú le puedas decir. ¿Dónde estamos? Un respeto a la ciudadanía. Tú no le puedes decir, como salió el otro día la señora Raval, que el equipo de gobierno se iba a gastar 160 euros en un reloj y que para quién era. Tú no puedes decirle eso a la ciudadanía. Tú no puedes mentir, tú no puedes tergiversar, no puedes engañar. No se puede. Porque eso no era un reloj para nadie, era un contrato perfectamente estipulado donde eran premios para 3 chavalas que habían ganado un premio de medio ambiente dentro de la oferta educativa, perfectamente contratado, totalmente fiscalizado, y eran 3 pulseras para unos premios. Yo creo que ahí tenemos que hacer un punto de decir, contar solo a la gente lo que ocurrió, ¿no? Porque básicamente lo que ocurrió, corrígeme si me equivoco, María, es que el Partido Socialista dio una rueda de prensa y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Raval, sacó una factura, ¿no?, del ayuntamiento, ¿no?, que había pagado 160 euros por una pulsera Samsung y tal. Entonces, Rocío Raval se preguntaba en esa rueda de prensa que para quién había ido esa pulsera, no sé si es una pulsera deportiva, no, la verdad que no lo sé, de Samsung, 160 euros. Y a los 2 días aproximadamente, el mismo día, a las pocas horas. A las pocas horas, no me equivoco, perdóname. El teniente alcalde delegado de Medio Ambiente, Javier Vázquez, y de Educación, Javier Vázquez, dio una rueda de prensa con otros miembros del equipo de gobierno y puntualizó ese tema diciendo que no era una pulsera para ningún integrante del equipo de gobierno, sino que eran 3 pulseras, ¿no? Eran 3 pulseras para 3 niñas que habían ganado un concurso de ecovidrio de la oferta educativa, además, dentro de la oferta educativa. Entonces, a eso nos referimos, ¿no?
Pues yo te agradezco la aclaración, porque es a donde voy cuando decimos, diga usted la verdad. O sea, vamos a ver, diga usted la verdad. Que llega un momento que dice, no, es que no aparece ninguna factura de parques y jardines. No aparece ninguna factura de parques y jardines porque fruto de la fiscalización de ese mes de agosto hemos detectado que había un concepto incluido que ya no debía de aparecer, con lo cual se ha devuelto la factura al proveedor. Entonces, señores, pregunten, nosotros estamos abiertos siempre, creo que no se nos conocerá por no contestar. En las comisiones de Hacienda, en las gerencias de urbanismo, entonces en los plenos. Entonces, antes de intentar tergiversar la realidad y confundir, porque eso es confundir a los ciudadanos, infórmense, ¿eh? Es tan fácil. Ojo, que la señora Rocío Arrabal tiene acceso al expediente completo de cada una de las facturas que van a la Comisión de Hacienda. Entonces, aquí no se puede hablar de desconocimiento. Hay que hablar un poco de intentar maquillar una realidad que no es la que ella vende. Otro tema de controversia, María, son los impuestos. Vosotros aseguráis que se pagan menos impuestos que en la época socialista, pero el PSOE señala, o hace unos meses señalaba, que decía que se iban a subir los impuestos, que se estaba preparando una subida de impuestos para el año 2026. Claro, aquí volvemos a la pregunta de antes, ¿no? El ciudadano. Unos me dicen una cosa y otros me dicen otra. Mire, le voy a ver si no puedo explicarlo bien. Cuando José Ignacio Landaluce llega a gobernar en el año 2011, los impuestos estaban al 1,1 y a día de hoy están al 0,9. Si lo extrapolamos a euros, por ejemplo, en el año 2011 los ciudadanos de Algeciras, con el catastrazo, pagaban 1,10 euros y a día de hoy pagan 90 céntimos. Entonces, la balanza está muy clara, ahí no hay trampa ni cartón tampoco. Con lo cual, en Algeciras, a día de hoy, desde que gobierna José Ignacio Landaluce, se siguen pagando menos impuestos que cuando gobernaba la señora Arrabal. Incluso con la subida del IPC, claro. Incluso con la actualización que se hizo del IPC, en Algeciras se pagan menos impuestos. Segunda parte. La señora Rocío Arrabal dijo, a bombo y platillo, en una rueda de prensa urgente, que se iban a subir los impuestos en Algeciras para el año 2026, que se iba a subir el IBI. Y automáticamente le dije... Un 15%, creo recordar. Dijo una barbaridad. Entonces, automáticamente se le dijo, señora Rocío Arrabal, si este equipo de gobierno sube el IBI para el ejercicio 2026, yo, María Solanes, personalmente, dono mi sueldo a la asociación que usted me diga, a la entidad que usted me diga, mi sueldo íntegro de concejal. Eso sí, si en el año 2026 no sube el IBI en Algeciras, usted donará su sueldo de parlamentaria a la entidad que elija mis compañeros y, por supuesto, al alcalde. No hemos recibido respuesta. A día de hoy, Adrián, si hubiera habido una modificación de ordenanza, ya hubiéramos tenido que llevar el expediente a pleno, porque hay que tramitarlo antes del 1 de enero del 2026, porque entra en vigor justo el 1 de enero. Entonces, no engañe más. No va a haber ninguna subida de impuestos. Estamos haciendo desde gestión tributaria un esfuerzo ímprobo junto con Diputación para buscar bolsas de fraude, para repartir la carga fiscal entre todos, que Algeciras es ejemplar en el pago en voluntaria. Entonces, intentamos, por supuesto, desde el Ayuntamiento devolverlo con servicios, con mejoras, con obras, pero no mienta. Aquí no se van a subir el IBI, no se va a subir en el año 2026. Por último, María, aunque la presentación oficial del presupuesto de 2026 está aún pendiente, sabemos que ya se está trabajando en él, ¿se puede adelantar algo, aunque sea mínimamente? Adrián, no seré yo quien adelante nada del presupuesto del año 2026. Sí te puedo decir que ya estamos teniendo muchos datos sobre la mesa, desde planificación económica e intervención, estamos ya estudiando y trabajándolos mucho. Y sí que es verdad que va a volver a ser un presupuesto ilusionante, un presupuesto que se merece Algeciras. Y ya que estamos y que nos están un poquito diciendo que hay que ver que no tenemos presupuesto todavía, que todavía queda y estamos con el presupuesto en vigor,
Cabe destacar que Ayuntamiento de Algeciras 3, Ministerio de Hacienda, Pedro Sánchez y Partido Socialista 0, porque estamos todavía esperando un presupuesto que por lo menos nos dé luz a las entidades locales a la hora de hacer una previsión de ingresos. Entonces, nosotros, por supuesto, seguimos invirtiendo, seguimos estando al lado de los ciudadanos, que es lo que nos importa, y no se me puede... No quiero dejar atrás todo lo que se ha hecho este verano. Es que llevamos 3 meses en donde hemos puesto en valor pistas deportivas, hemos acabado la demolición parcial de la escalinata y ya se está en la segunda fase de puesta en valor. Se ha puesto en valor el edificio de la UNED, la parte del acceso al Magallanes por Virgen del Carmen, el plan de acerado, cómo se han puesto los colegios, que por supuesto que queda por hacer, del mantenimiento, por supuesto que sí, pero se ha hecho una inversión histórica para que cuando hayan entrado los niños en septiembre en los colegios hayan visto unas instalaciones mucho más confortables. Entonces, no hemos parado en verano. Y creo que al fin y al cabo es lo que le queda a la ciudadanía, cómo ha estado la calle, los conciertos del verano, luego las friki fiestas, luego los conciertos en el lago Marítimo y la oferta cultural que nos queda este mes de otoño en el Teatro Florida, creo que para todos los públicos. Entonces, creo que hay que valorar y que hay que poner en valor también, Adrián, lo que se está haciendo y dónde van los impuestos de los ciudadanos, que van a mejorar los servicios, que van a intentar dotar las calles de muchísima vida. ¿Cómo ha estado este año en verano Algeciras? Yo creo que históricamente nunca se había visto así. Los alrededores de Capitán Ontañón, ayer mismo no cabía un alfiler en ninguno de los bares, pero desde Capitán Ontañón hasta la Plaza Alta. Pasaras por donde pasaras, todos los bares llenos. Un domingo, Adrián. Con lo cual, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, que que queda mucho por hacer, que tenemos que tener autocrítica y ver y seguir donde tenemos problemas, porque también los hay, no se puede negar, pero que estamos poniendo soluciones y que nos estamos dejando la piel por Algeciras y por nuestros vecinos, eso yo creo que está clarísimo. María Solanes, teniente alcalde delegada de Economía y Hacienda, muchísimas gracias por este ratito. Muchísimas gracias a ti, Adrián. Se me quedan muchas obras en el tintero, así que bueno, pues habrá que volver. Bueno, mira, la semana que viene empezamos el programa, así que cuando quiera estás invitada. María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adrián, que tengáis buen día. Pues nosotros nos despedimos, seguid informados en nuestra web, en ondaalgecirastv.com y en nuestras redes sociales. Adiós.